Moscú afirma que Ucrania empieza a darse cuenta de que es un instrumento en las manos de Occidente para preservar su dominio colonial. La declaración coincide con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Kiev, en medio del fracaso de su denominada contraofensiva. De fondo, los medios revelan nuevas atrocidades cometidas por el régimen de Zelensky. Desde la Cancillería rusa han señalado que Kiev comienza a darse cuenta de que es un instrumento occidental para de esa manera regresar al colonialismo, a esta dependencia colonial. Lo dijo María Zakharova, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en respuesta a las declaraciones del secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, quien señaló que la Tercera Guerra Mundial ya está en curso y que la situación es mucho más complicada que la relación entre Rusia y Ucrania. Y una prueba de todo esto puede ser ni más ni menos que la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Kiev. Aquí tenemos algunas de las imágenes a donde llegó para abordar una serie de temas, entre ellos el fracaso de la contraofensiva ucraniana, como así también lo que puede denominarse ayuda militar, asistencia al régimen de Kiev, como así también para abordar la corrupción. Y es que hay un reciente caso que ha salpicado al Ministerio de Defensa de Ucrania, como tiene que ver con lo que derivó en la remoción del puesto del titular de la cartera, Alexei Reznikov, quien terminó como embajador de la nación en Reino Unido. En este contexto también podemos señalar que en la última jornada el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado sobre nuevos ataques con armas de alta precisión contra una base de entrenamiento de los grupos de sabotaje de Kiev. Aquí tenemos algunas de las imágenes otorgadas por medios locales. Todo esto se da en medio de un contexto en el cual, como recién señalábamos, y para lo cual llegó el diplomático estadounidense a Kiev para abordar el fracaso de la contraofensiva, que deja enormes pérdidas de efectivos militares, como así también de técnica, como los vehículos blindados. También se han compartido justamente imágenes de lo que fue la destrucción de un tanque Challenger de fabricación británica. Y con todo esto que vemos, la ayuda de Occidente continúa. Sí, exactamente, y en este contexto podemos ver una publicación muy polémica que llega de The Economist. Aquí llegamos a la conclusión de que había personas a quienes necesitábamos eliminar. ¿Eso quién lo dijo? El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en 2014 y 2015, Valentín Nalivaychenko. Pero, ¿qué pasó? El medio británico, no conforme con la cita original, decidió cambiarla de personas a terroristas, como también participando un poquito en estos hechos y justificando las declaraciones de esta persona. En este sentido, podemos señalar que en este reportaje se habla de que en 2015 el régimen de Kiev creó un departamento de contrainteligencia dedicado, aquí lo tenemos de manera eufemística, al trabajo sucio, a ejecutar personas sin un juicio, sin un proceso judicial. Y tenemos algunos ejemplos de los hechos, de los asesinatos de este departamento creado por los servicios de seguridad ucranianos. Aquí tenemos las condiciones, el contexto en los cuales fueron asesinados estas personas. Los más destacados, tenemos al comandante del batallón Spartans, Arsen Pavlov, también a Mikhail Talstik, comandante del batallón Samalí, y aquí, para cerrar, al jefe del autopropulsado
autoproclamada República de Donetsk, Alexander Zaharchenko. Entre algunos de los casos más reconocidos de estos asesinatos llevados a cabo por este departamento creado por el régimen de Kiev en 2015. Pues terrible esta información que se filtra, pero obviamente no le están dando ellos el peso que debería de tener. Vladimir Zelensky como una marioneta de Occidente. Al mismo tiempo asegura que Ucrania no tiene nada que ver con la democracia ante su política atroz. Zelensky es simplemente una marioneta de Occidente y sobre todo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, porque el resto de países pues, siguen un poco la línea. Hombre, lo que pasa es que, claro, el tema es que ya supongo que debe tener ya muchos problemas para defender esa actuación ante el pueblo ucraniano. Entonces ya empiezan a surgir voces en Ucrania que entienden que Occidente no les está ayudando como ellos creen que les deberían ayudar. Lo que demuestra aquí es que el régimen de Kiev es lo que es y que ya llevamos tiempo anunciando, ¿no? Yo entiendo que ellos puedan considerar que estas personas pues son traidores a la patria, pero en cualquier país democrático a la gente se la juzga, ¿no? Y entonces tiene un juicio justo, libre y pueda defenderse. Si tú ya contratas a mercenarios o a terroristas para asesinar a gente que no está de acuerdo con lo que tú piensas, pues esto tiene un nombre, ¿no? Esto es un régimen pues, neonazi, como bien se dice de Moscú, y creo que demuestra a las claras lo que representa este régimen. Y desde el Ministerio de la Defensa de Rusia revelan que tienen pruebas de la implicación directa de Washington en actividades biológicas en varios países. El jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica, Igor Kirillov, hace referencia al papel del expresidente Barack Obama en el avance de las propuestas y de presupuestos del Departamento de Estado. Los documentos demuestran la participación activa del Departamento de Estado de Estados Unidos en programas biológicos en el extranjero, así como el deseo de Washington de utilizar a terceros actores para ocultar los objetivos de las investigaciones realizadas y a los que los encargaron. Se presta especial atención a países de Oriente Medio como Irak, Yemen y Jordania, del sudeste asiático, Indonesia y Filipinas, y de África, Kenia, Marruecos y Uganda. Se menciona el papel del entonces presidente Obama en el avance de los programas biológicos propuestos por el Departamento de Estado. También cabe señalar que Ucrania ocupa un lugar especial en los documentos de planificación y se destaca como una región aparte. El alto mando afirma que pese a que el Departamento de Estado lo niega, participa en un programa que supone la asignación de al menos $40 millones para atraer a varias organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. En ese sentido, agrega que Estados Unidos trata de establecer un control global sobre la situación biológica y para ello realiza diversos esfuerzos. Los militares rusos desde hace tiempo investigan acciones sospechosas de Estados Unidos en ese ámbito, gracias a documentos obtenidos durante la operación especial militar. Las primeras conclusiones sugieren intentos de desarrollar armas biológicas y utilizar pandemias con fines ofensivos. La crisis económica en la Unión Europea aviva los temores sobre el eventual regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. La posibilidad de una nueva guerra comercial ensombrece las expectativas de recuperación del golpe autoinfligido con las sanciones antirrusas. Los políticos comunitarios evitan hablar de una recesión, aunque las cifras dicen lo contrario. Efectivamente, las preocupaciones sí existen y son bastantes, y es que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y se acerca esta posibilidad de que Donald Trump
Trump llegue nuevamente al poder. ¿Qué significa esto para la Unión Europea? Pues posiblemente una nueva guerra comercial. Según las fuentes del diario Político, que son diplomáticos europeos bajo anonimato, confiesan que les aterroriza esta perspectiva. Y si las elecciones en Estados Unidos toman un camino equivocado, se preguntan entre las consecuencias de la vuelta de Trump a la Casa Blanca, enumeran la guerra de aranceles, el golpe al comercio entre Washington y Bruselas y también la amenaza al pacto de minerales. Se trata del convenio sobre el uso de minerales europeos cruciales para la fabricación de los vehículos eléctricos estadounidenses. Y la cuestión que se debate es si el viejo continente tendrá o no las deducciones fiscales. Y es entendible que haya cierto pánico entre los europeos que se dedican al comercio con los Estados Unidos, porque sería otro golpe tras el golpe que ya sufrieron debido a las sanciones antirrusas que, como sabemos, también afectaron a la economía del bloque comunitario. Como ejemplo, podemos ver lo que sucede con Alemania, donde el Producto Interno Bruto registró crecimiento cero en el segundo trimestre del 2023 en comparación con el año anterior. Y también en Suecia, donde el PIB cayó un 0,8% en el segundo trimestre. Además, hay algunos políticos que sí se aventuran y hablan de lo que está sucediendo y de lo que podría verse. Por supuesto, como suele suceder, los políticos tratan de presentar la situación algo mejor de lo que está. Por lo menos llaman a estar más cautelosos a la hora de elegir las palabras para describir esta situación, como por ejemplo el comisario de la Unión Europea para la Economía, Paolo Gentiloni, reconoció que la desaceleración empezó en el último trimestre del 2022 y que ahí está, pero pidió a no llamarla recesión. También admitió que están ante una doble crisis. Dijo que la crisis geopolítica afectó a Estados Unidos y a todo el mundo, pero que la económica impactó seriamente a Europa y en particular a Alemania. Sin embargo, los expertos de otras regiones, por ejemplo de Turquía, pues no están tan escrupulosos a la hora de elegir las palabras para explicar lo que está pasando. Ellos dicen, por ejemplo, que Turquía es consciente de que en Ucrania, en esta situación, hay dos grandes perdedores, ante todo Ucrania y Europa también. Así es. Pues una situación compleja, hay que esperar a ver qué dicen los electores y veremos quién llega. La crisis en Europa ya afecta sus relaciones con otros países, mientras el bloque busca preservar su dominio frente al desarrollo del BRICS. Ya se nota que esa recesión económica, esa pérdida de poder de la economía europea, está minando sus lazos comerciales con otras naciones. En este sentido, ya la Unión Europea ha puesto, por ejemplo, su mirada hacia América Latina, ha ofrecido fuerte financiamiento en infraestructura, pero esta estrategia es solo política, porque lo que busca es que los países de América Latina se alejen de Rusia, de China, se alejen de ese nuevo orden encabezado por los BRICS y no sean parte de estas nuevas alternativas comerciales. Porque lo que buscan, ¿qué es? Mantener el orden económico con el empoderamiento desde las economías occidentales. Sin embargo, este nuevo orden económico mundial ya se ha iniciado y será imposible cambiar esas nuevas reglas económicas que están basadas en la multipolaridad. En este sentido, sería importante ver cómo a futuro se van a dar las relaciones entre la Unión Europea y otros países, lo que determinará incluso la búsqueda de nuevos lazos comerciales desde la Unión Europea hacia el mundo. Y una nueva tendencia parece azotar a América Latina con los discursos de diversas fuerzas políticas que evitan condenar las respectivas dictaduras. El partido Chile Vamos se desmarcó del gobierno de Boric a pocos días de la conmemoración del golpe del 11 de septiembre y de la muerte de Salvador Allende.
El Ejecutivo buscaba la unión política y social con el llamado Compromiso de Santiago, pero dicha formación se desmarcó y acusó al mandatario de crear un evento ideológico a la par. Presentaron un texto alternativo que asegura que hace 50 años fue la culminación de la profunda fractura social y política que afectó gravemente la convivencia. A esta división en Chile se suma el proceso electoral en Argentina, con el binomio liderado por Javier Milei y la candidata a la vicepresidencia de ultraderecha Victoria Villarruel. Esto generó una oleada de críticas tras homenajear a los muertos del bando de la dictadura. La presidenta de la Asociación Argentina, Abuelas Plaza de Mayo, hizo un llamado a seguir luchando para enfrentar agresiones y discursos negacionistas. Latinoamérica registra varios movimientos de extrema derecha que banalizan con la dictadura, como ocurrió en Brasil con Jair Bolsonaro, incluso llegan al poder. El problema del auge de la extrema derecha es múltiple, señala que la ciudadanía tiene una memoria a corto plazo y que muchos partidos aprovechan de esta situación con discursos populistas. La gente tiene una memoria cortoplacista, una memoria histórica cortoplacista, y a través también de ciertos discursos que van muy de la mano con la prosperidad económica, que es uno de los grandes problemas que hay en Latinoamérica, en este caso la inequidad y la desigualdad en la distribución de los recursos, muchas veces tiene repercusión en la mente de las personas esta falta de memoria histórica, pero con una perspectiva a futuro, con una promesa de mayor empleo, de mejor condición socioeconómica, pero hay una carencia de un análisis, de una reflexión en torno a esto, si estos discursos tienen una consistencia, si que estos discursos realmente están apuntando a los grandes problemas que tiene la sociedad. Pero estos discursos también tienen auge principalmente por las condiciones vulnerables que tienen las sociedades dentro de este modelo económico también llamado neoliberalismo, que es un caldo de cultivo para que ciertos discursos de carácter populistas sean atractivos para una masa de población que lamentablemente muchas veces no tiene el ejercicio de poder reflexionar y analizar lo que está recibiendo. En España, el 70% de los trabajadores están insatisfechos con su sueldo, así lo indica una encuesta realizada por el Servicio de Estudios Infoempleo ADECO. En paralelo, se revela que 15 años los ciudadanos perdieron el 7% del poder adquisitivo, mientras que el salario mensual es de más de $500, menos que la media europea. 7 de cada 10 trabajadores españoles no está satisfecho con su sueldo, lo considera insuficiente. Así lo ilustra un reciente informe de la empresa ADECO Infoempleo. La precariedad, la inestabilidad laboral y también el aumento de las jornadas parciales son algunos de los motivos de ese descontento de los asalariados, según dicen algunos analistas. Hay un dato que ayuda a contextualizar esa insatisfacción. En 2022 la participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto de España fue una de las menores desde el inicio del siglo XXI. Uno, la situación económica, es decir, que en definitiva se ha devaluado el salario para fomentar una falsa productividad. Segundo, un incremento más que notable de las jornadas parciales y por tanto de una menor remuneración. Y luego una tercera cuestión que no se está comentando y es un notable incremento, aunque no está cuantificado, de la economía sumergida o del trabajo informal no declarado. Desde la crisis del 2008, los trabajadores españoles han perdido un 7% de su poder adquisitivo. En este último año y medio, el aumento de los precios de los alimentos, la electricidad y los combustibles han hecho y han generado que esa capacidad de compra aún sea menor. Por un lado es ese, dicen los analistas, un factor coyuntural. El otro es estructural. El mercado español, en lugar de confiar en la eficiencia,
ha apostado por bajar los costes de producción y, por tanto, bajar los salarios. España, respecto a la Unión Europea, ha sido un país que tradicionalmente ha basado, han querido que basara su competitividad, la competitividad de las empresas, con bajos salarios, ¿no? Bueno, pues esto también es una causa estructural, más que la otra, que es coyuntural, relacionada con el proceso inflacionario. En los últimos años, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, en coalición con Unidas Podemos, han sacado pecho de que desde que han llegado al gobierno, el salario mínimo interprofesional ha aumentado casi un 50%. También recalcan que la reforma laboral ha generado mejores condiciones para los asalariados. No obstante, el recorrido que tiene España para mejorar es importante. El salario mensual medio que se da en este país está $600 por debajo de la media del viejo continente. El sueldo más repetido son $1.500 aquí en España. En ese sentido, los sindicalistas insisten que se necesita un sueldo no para sobrevivir, sino para vivir dignamente. Y en Brasil, el Supremo Tribunal Federal anuló todas las pruebas obtenidas a partir de las acusaciones de Odebrecht y consideró la detención del presidente Lula da Silva como uno de los mayores errores judiciales de la historia del país. El ministro de la entidad enfatizó que los agentes aplicaron una verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra personas inocentes. Se trata del caso contra Lula da Silva, que pasó más de 1 año y medio en prisión por acusaciones de corrupción, pero más tarde fue puesto en libertad y absuelto. Una decisión de última hora, de último minuto. El ministro Díaz Toffoli de la Suprema Corte del país, del Supremo Tribunal Federal, ha decidido anular todas las pruebas colectadas a través de los mecanismos, de un mecanismo denominado aquí en Brasil de delación premiada. Las delaciones premiadas son negociaciones que la justicia puede hacer con los acusados en cualquier tipo de proceso en el que los acusados ofrecen sus testimonios, ofrecen pruebas en cambio de tener sus penas reducidas. Esta parte del proceso tiene que ver con las pruebas colectadas a partir de los testimonios de los directivos de la constructora Odebrecht, una de las mayores constructoras del país. En esta decisión publicada en la mañana del día de hoy, el ministro Díaz Toffoli afirma que esos testimonios fueron colectados en una situación irregular en la que se denotan señales de tortura psicológica en contra de esos directivos, por lo que exige que todas esas pruebas sean anuladas y que todo el contenido, sin ningún tipo de edición, sea entregue a las manos de la Policía Federal. En la decisión, ampliamos en detalles, el ministro dice lo siguiente: la prisión de Luis Inácio Lula da Silva hasta puede llamarse uno de los más grandes errores jurídicos de la historia del país, pero en realidad fue mucho más que eso. Se trató de una trampa fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos en su objetivo de conquista del Estado. Más adelante, el ministro Díaz Toffoli además afirma que las decisiones jurídicas tomadas a partir de estas delaciones, a partir de esta etapa de la operación Lava Jato, como se nombró este operativo judicial que culminó con la prisión de Lula en 2018, dijo que las decisiones tomadas a partir de esta etapa también se trataron de medidas para destruir tecnologías nacionales y empresas públicas y privadas. Hay que recordar que luego de este proceso de Lava Jato, las acciones de la mayor estatal petrolera del país, de Petrobras, cayeron muchísimo porque buena parte de las acusaciones tenían que ver con supuestos crímenes de corrupción dentro de la empresa y relacionados con el gobierno. El fallo del ministro Díaz Toffoli viene en consonancia con una decisión de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal Federal del 2021, que anuló toda la operación Lava Jato por considerar el entonces juez Sergio Moro parcial en sus decisiones durante este proceso. Justamente fue después de este fallo que Lula, el presidente Lula, pudo recuperar
sus derechos políticos y por lo tanto concurrir a elecciones del año pasado, en 2022, y ahora entonces ser reelecto por tercera vez. Bueno, y todo eso solo fue posible por una investigación periodística llamada Batallato, que demostró una serie de audios, de mensajes de texto que evidenciaban la relación del juez Sergio Moro con los fiscales del caso de la Operación Lavallato, con asesores de Estados Unidos y también con grandes medios de prensa, de la prensa tradicional aquí en el país. Recordemos que Sergio Moro, luego de ser juez de la Operación Lavallato y lograr la detención de Lula, fue indicado como ministro de Justicia en la gestión anterior de Jair Bolsonaro, por lo que este caso, la Operación Lavallato, es considerado uno de los mayores casos de lawfare, de persecución judicial y política en Latinoamérica, y la decisión de hoy de Díaz Toffoli viene a confirmar esto. Recordemos, todo este caso de la Operación Lavallato culminó con la detención de Lula, quien estuvo detenido durante 580 días entre abril de 2018 hasta noviembre de 2019, y la decisión de Díaz Toffoli en el día de hoy vuelve a confirmar algo que tanto el presidente en su momento afirmaba, como su partido, el Partido de los Trabajadores, y una serie de juristas ya denunciaban en su momento, en estos últimos años también fue una denuncia constante, de que se trató de un caso de lawfare, para quitarle a Lula sus derechos políticos, para que no pudiera concurrir a elecciones en 2018 y luego también para atacar al patrimonio público. Y eso lo reitera hoy el ministro Díaz Toffoli en su decisión.